Hola, soy Marcela. Este video surgió de un comentario en el que me preguntaron si podía hacer un bisonte, así que aquí les dejo el paso a paso para que puedan realizarlo. Recuerden que todos los detalles se los dejo en la descripción debajo del video. Comenzamos haciendo el cuerpo con una gota gruesa y corta. Aplanamos su base de esta manera. Y vamos a marcar una cintura para separar la joroba y la parte trasera del cuerpo. Una vez que tenemos esta forma, vamos a extender la cintura por toda la circunferencia. Y la vamos a acentuar un poco más en la parte inferior. Suavizamos las formas. Aplanamos los laterales inferiores hacia adelante. Y de la misma manera vamos a aplanar los laterales de la joroba también hacia adelante. Pulimos y aplanamos el frente. En la parte inferior del cuerpo vamos a extender un filo que va a formar el pelaje que cuelga del pecho del animal. Llevamos hacia arriba la parte frontal. Y extendemos el filo en la parte posterior del cuerpo. De esta forma, pellizcando la masa. Con un palillo o rodillo definimos la forma del vientre. Finalmente, con una herramienta de filo, vamos a marcar la textura del pelaje por ambos lados del cuerpo. Vamos a colocar un palillo en el frente para que se oree mientras hacemos la cabeza. Partimos de una gota corta y gruesa. Aplanamos la punta de esta manera. Y con un bolillo aplanamos los laterales.
Extendemos la frente hacia arriba y atrás y damos forma a la mandíbula inferior. Aplanamos la parte posterior de la cabeza para que apoye en el frente plano del cuerpo. Formamos el mentón y marcamos la apertura de la boca. Con una herramienta de punta, elevamos los orificios nasales y con un bolillo pequeño hacemos los huecos para los ojos. Colocamos las perlas presionando para que queden bien integradas a la figura. Vamos a colocar la cabeza en su sitio. Para ello vamos a utilizar el palillo para unir ambas partes. Probamos. Colocamos un poco de pegamento. Y presionamos suavemente. Colocamos dos palillos en el lugar de las patas delanteras . Y otro palillo en la parte posterior del cuerpo. De esta manera dejamos orear. Hacemos un choricito bien largo para la cola y dos gotas pequeñas para las orejas. Las ahuecamos y unimos el extremo de esta forma. Hacemos un orificio por detrás y por encima del ojo. Colocamos pegamento y las orejas. De la misma manera, colocamos la cola en su sitio. Así nos va a quedar. Con la porcelana más oscura, hacemos una gota para realizar el pelaje de la cabeza. La aplanamos y colocamos agua. Ubicamos en su sitio y fundimos.
Le damos textura con la herramienta de puntas. Recuerden que si no tienen esta herramienta pueden realizarla sujetando unos palillos. Adherimos el contorno al cuerpo arrastrando la porcelana de esta forma. Con un bolillo hacemos 2 orificios para luego colocar la cornamenta. Vamos a hacer el pelaje de la joroba. Hacemos una esfera y acocamos suavemente. Colocamos pegamento y cubrimos la joroba. Acomodamos los bordes hacia abajo, pero tengan en cuenta que tiene que quedar una lámina gruesa para poder realizar la textura. Con un palillo o herramienta de punta, fundimos el contorno con el cuerpo. Añadimos pequeñas porciones de masa, fundiendo y dando textura hasta completar el pelaje. Lo ideal sería dejarlo secar por 12 horas para que la textura quede firme y no se aplaste al manipular el muñeco. Hacemos la barba con una gota. Pegamos y con una herramienta de punta arrastramos para fundir con la base de la cabeza. Con una herramienta de filo damos textura a la forma por ambos lados. Hacemos el pelaje de la cola de la siguiente manera.
Con 2 pequeñas gotas de porcelana blanca hacemos los cuernos y los ubicamos en los orificios que habíamos marcado anteriormente. Acomodamos que queden parejos y hacia adelante. Hacemos el pelaje de la parte inferior del vientre. Hacemos un choricito y lo aplanamos. Con esta pequeña lámina cubrimos el palillo para formar la pata delantera del animal. Nos aseguramos de que quede bien integrado al cuerpo. Fundiendo la unión. Ahora vamos a hacer una gota de 3 centímetros de largo. La aplanamos y con ella vamos a hacer el pelaje que recubre las patas delanteras y los hombros del bisonte. Debemos ubicarla desde la mitad superior de la pata hacia la base de la joroba. Fundimos con el cuerpo. Y le damos textura. Si es necesario, acomodamos la masa extendiéndola. Marcamos el codo. Hacemos
El mismo trabajo del otro lado. Con un alambre de aluminio de 15 centímetros atravesamos la cadera de lado a lado. Y una vez centrado, doblamos el alambre hacia abajo. Le damos forma a las patas marcando el codo a la mitad. Con una pequeña porción de porcelana, hacemos un choricito y lo aplanamos. Cubrimos el alambre . Fundimos y definimos la forma. Con una gota corta y gruesa, aplanamos y hacemos el muslo de la pierna. Colocamos en la parte superior, abarcando la cadera y definimos bien la forma. Colocamos nuestra figura en el telgopor, dejando la última pata suelta. Forramos el alambre de la misma manera que lo hicimos anteriormente y le damos forma a la pata.
realizamos las pezuñas con pequeñas esferas o medias esferas. Con una herramienta de filo, dividimos la pezuña al medio y con una media caña retiramos la parte posterior. Colocamos pegamento y ubicamos abrazando el extremo inferior de la pata. Acomodamos la forma y repetimos en las extremidades restantes. Por último, vamos a hacer pequeñas puntas que son 2 por cada pata y van a ir colocadas en la parte posterior por encima de las pezuñas. Colocamos un punto de pegamento y presionamos para que queden adheridas. Dejamos secar. Así es como nos va a quedar la figura. Con una porción de porcelana, en este caso color beige, puede ser del color que ustedes prefieran, hacemos una base rocosa y empinada. Pinchamos el lado inferior para que la masa se oree mejor. Hacemos unas marcas en la superficie para que parezca el suelo natural, seco y resquebrajado. Le damos forma a las salientes y remarcamos las texturas.
Profundizamos algunas grietas. Y colocamos nuestra figura. Si es necesario, cortamos un poco los alambres con el alicate. Dejamos secar entre 12 y 24 horas para poder colorearlo, ya sea con acuarelas o con tizas. Una vez seca la figura, vamos a pasarle una lija fina para permitir que la pintura se adhiera a la superficie. Retiramos el polvillo y podemos colorear nuestra figura. Vamos a utilizar tonos más claros, podemos utilizar un marrón rojizo, un ocre, el color que más les guste. Cubrimos toda la superficie y el color se va a quedar dentro de la porosidad que generamos con la lija. Con negro vamos a oscurecer el pelaje. Tanto con la tiza o con la acuarela, debemos lograr que la pintura ingrese en la textura.
También coloreamos la base. Con una toallita húmeda vamos a limpiar suavemente la superficie para retirar el excedente, especialmente sobre la textura del pelaje. Si al finalizar nos quedaron pelusas enganchadas sobre el pelaje, debemos dejar orear y retirarlas con un cepillo seco. Así es como nos va a quedar la figura. Espero que les haya gustado el tutorial y como siempre los invito a que se suscriban a mi canal. Bye.